Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina. Hoy les hablaremos sobre el estado hiperosmolar no cetóxico de la materia endocrinología, encargado por el doctor Ponce Fajardo Félix Edmundo, del grupo 505. El estado hiperosmolar no cetóxico es una de las complicaciones agudas más graves de la diabetes mellitus tipo 2. Se define bioquímicamente por una glucemia mayor de 600 miligramos por decilitro, también por un cuerpo cetónico negativo o lentamente positivo, tanto en orina como en suero, por un pH arterial mayor de 7.30 y por una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320 miliosmol por kilogramo. Y por último, por bicarbonato plasmático que va a ser mayor a 18.000 equivalentes por litro. En la etiología encontramos que la descomposición hiperosmolar aparece habitualmente en ancianos diabéticos que van a sufrir un cuadro infeccioso aproximadamente en el 60% de los casos, como por ejemplo una neumonía, una infección gastrointestinal o de origen urológico. También el 20 al 40% de los episodios de este síndrome se ven relacionados por un incumplimiento terapéutico o también con un tratamiento inadecuado. Aproximadamente un 20% de los sujetos que sufren esta enfermedad no habían sido previamente diagnosticados por diabetes mellitus. Fisiopatogenia. Uno de los mecanismos básicos es la reducción del efecto neto de la insulina circulante, es decir, las concentraciones de insulina son inadecuadas para facilitar la utilización de glucosa por los tejidos, pero suficientes para prevenir la lipólisis y en consecuencia la cetogénesis. En forma simultánea se van a elevar las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormonas del crecimiento, las que a su vez contribuyen a un mayor incremento de glucemia por inducción de la glucogenólisis, gluconeogénesis y disminución de la utilización de la glucosa. Además, el estado hiperosmolar se debe a que la glucosa se comporta como un osmol efectivo y un soluto permeable por la deficiencia de insulina, ocasionando diuresis osmótica e induciendo hipernotracidad por la presencia de glucosa líquidos extracelular. Datos clínicos. Al inicio, el cuadro clínico es característico de descontrol metabólico con síntomas como fatiga, visión borrosa, polidipsia, poliuria, calambres musculares y pérdida de peso. Estos se desarrollan de manera progresiva en el transcurso de días a semanas, para al fin evolucionar hasta síndrome hiperosmolar hiperglucémico. En la exploración física se detectan signos de deshidratación como disminución de la turgencia de la piel y sequedad de mucosas. Conforme aumenta la pérdida de volumen, se observan más datos de hipovolemia, como hipotensión, taquicardia, hasta llegar al grado de choque con hipoperfusión tisular y disminución de volúmenes urinarios. También se pueden encontrar signos y síntomas abdominales, como náuseas, vómito, dolor y ausencia de ruidos intestinales, que sugieren patología intraabdominal. Se recomienda una investigación cuidadosa en cuanto a si el dolor se desarrolló antes del cuadro de hiperglucemia, por lo que en consecuencia podría ser la causa de síndrome hiperosmolar hiperglucémico, como en el caso de un abdomen agudo. Los pacientes con descontrol crónico son proclives a hígado graso y por distensión de la cápsula de Grisón cursan con dolor en el cuadrante superior derecho. Siguiendo con los datos clínicos, tenemos que de acuerdo al grado de hiperosmolaridad pueden existir alteraciones en el estado de alerta. Las más comunes son letargia y desorientación. Incluso pueden llegar a estado de coma. Las manifestaciones neurológicas focales son por igual frecuentes y al parecer reflejan un incremento de la insuficiencia vascular cerebral en áreas en las que existía disminución del flujo sanguíneo. Esto hace sospechar que se trata de enfermedad cerebrovascular. Las manifestaciones cuando se deben a hiperosmolaridad remiten con el tratamiento para síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Cuando el trastorno no se detecta de manera temprana, se observa irritabilidad del sistema nervioso central con convulsiones focales o generalizadas,
hasta el 25% de los pacientes. La epilepsia parcial continua se ha reportado en 6% de los casos con síndrome hiperosmolar hiperglucémico en la fase temprana, cuando la osmolaridad es aún menor de 330 miliosmol por litro. Las convulsiones relacionadas con el síndrome hiperosmolar hiperglucémico a menudo son resistentes al tratamiento con anticonvulsivantes. Debe subrayarse que la difenilhidantoína puede exacerbar las crisis. Datos de laboratorio. Las pruebas de laboratorio para evaluación inicial son glucemia, creatinina, nitrógeno ureico, cetonas en orina, bicarbonato y electrolitos. La concentración de potasio puede estar elevada por la deficiencia de insulina y la hipertonicidad. Los pacientes con potasio normal o bajo suelen experimentar un déficit notable de potasio corporal total. Requieren vigilancia cuidadosa de los valores séricos de potasio por riesgo de arritmias. La gasometría también es útil en la evaluación. Todos estos exámenes sirven para corroborar el grado de hiperglucemia y el estado del equilibrio ácido-base, calcular osmolaridad sérica, brecha aniónica y percatarse de cetosis. También es útil la biometría hemática, examen general de orina en búsqueda de infección de vías urinarias, en cuyo caso se debe realizar urocultivo. Si se registra fiebre o hipotermia, realizar hemocultivo. Además se recomienda un electrocardiograma de enzimas cardíacas seriadas y radiografía de tórax. La leucocitosis en el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, las cifras van de entre 12 y 20.000 leucocitos por milímetro cúbico como respuesta al estrés y deshidratación. Más de 30.000 leucocitos por milímetro cúbico es sugerente de infección. En el síndrome hiperosmolar hiperglucémico están elevadas ciertas enzimas, como transaminasas hepáticas, deshidrogenasa láctica, creatinina fosfocinasa, amilasa y lipasa. Conviene asimismo calcular las concentraciones de sodio corregidas de acuerdo con los valores de glucosa. Así, por cada 100 miligramos por decilitro de glucosa por arriba de los límites normales, la medición de sodio en suero disminuye 1.6 miliequivalente por litro. Es posible establecer la corrección mediante la siguiente fórmula: sodio corregido igual a sodio reportado más 1.6 por glucosa menos 100 entre 100. Si la glucosa medida es de 950 miligramos por decilitro y el sodio de 140 miliequivalente por litro, el sodio corregido sería igual a 140 más 1.6 por 950 menos 100 entre 100. El sodio corregido sería igual a 140 más 13.6, lo que nos da un valor de 153.6 miliequivalente por litro. Es fundamental corregir el sodio, puesto que esta sería la cifra al revertir la hiperglucemia. Esto significa que se han perdido líquidos hipotónicos por orina. En cambio, si el sodio corregido es normal, indica que las pérdidas han sido isotónicas. Diagnóstico. Se sospecha de un estado hiperosmolar no cetósico cuando el paciente ha mostrado un cuadro clínico de varios días a semanas de evolución, que implica polidipsia, poliuria, pérdida de peso, deshidratación, alteración del estado de alerta y coma. Es por ello que se recomienda realizar un interrogatorio orientado a la búsqueda de síntomas relacionados con la diabetes mellitus, incluyendo estado mental, ingesta de fármacos recientes e infecciones. De igual manera, se recomienda realizar la búsqueda de las 5I: infección, infarto, infante, si hay embarazo, indiscreción, que incluye ingesta de cocaína, e insulina, que sería su apego o uso inapropiado de las dosis. Para confirmar el diagnóstico, utilizamos los criterios del cuadro de las características bioquímicas del paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico. Primero, hay una hiperglucemia intensa mayor a 600 miligramos por decilitro. El pH arterial será mayor a 7.3, lo que nos indicaría ausencia de cetoacidosis significativa. El bicarbonato sérico será mayor a 18 miliequivalentes por litro. Y las cetonas urinarias y séricas estarán muy bajas o ausentes, aunque si existe cetonuria moderada, esta puede deberse a la inanición. También hay hiperosmolaridad, donde la osmolaridad sérica efectiva es mayor a 300 miliosmoles por kilogramo, y una brecha aniónica menor a 12 miliequivalentes por litro. Continuamos con el tratamiento, comenzando por líquidos. El tratamiento con líquidos disminuye la glucemia, concentraciones de hormonas contrarreguladoras y restituye el volumen. Por lo general, los pacientes tienen en promedio de 9 a 10 litros de déficit de agua. Debido a la hiperosmolaridad,
De manera inicial se utiliza solución salina al 0.9% si el sodio está corregido, o sea que sea normal o esté bajo. Si está elevado, se emplea una solución hipotónica al 0.45% de la siguiente manera: 1500 mililitros en la primera hora, 1000 mililitros por hora para la segunda y tercera horas, 500 a 750 mililitros por hora para la cuarta hora. Si el paciente está hipotenso, el tratamiento temprano consiste en administrar 200 mililitros por hora de soluciones. En general, se recomienda administrar 50% del déficit de agua en las primeras 12 horas de tratamiento y el resto en forma más lenta. Por lo último, administrar con más lentitud en las siguientes 24 a 36 horas. Con el fin de valorar si el tratamiento es eficaz, se debe vigilar el estado hemodinámico, es decir, la normalización de la presión arterial. Insulina. Se recomienda hacerlo vía subcutánea a dosis de 0.1 unidades por kilogramos de peso corporal cada hora, y de acuerdo a la respuesta se podrá aumentar si no ha disminuido al menos 50 miligramos por decilitro la glucemia, o reducir si bajó más de 70 miligramos por decilitro. Conforme el individuo se rehidrata, si la velocidad de descenso en la glucosa se acelera al alcanzar 200 miligramos por decilitro de glucemia, se recomienda reducir la infusión o la administración subcutánea a la mitad e iniciar infusión de solución glucosada al 5% para evitar hipoglucemia. Ahora bien, si la glucemia lleva a ser menor de 60 miligramos por decilitro, se recomienda suspender la infusión de insulina por media hora y reiniciarla. En casos de que continúe siendo considerablemente menor a 100 miligramos por decilitros, se sugiere reducir la dosis de insulina a 0.05 unidades internacionales por kilogramos por hora, no menos de esta cantidad. Debe de tenerse en cuenta precaución de no iniciar insulina en pacientes con potasio menor a 3.3 milequivalentes por litro. Electrolitos. Se recomienda su reposición de acuerdo con el déficit aproximado y conforme a las concentraciones séricas. Bueno, aquí se puede observar un déficit de electrolitos y agua corporal total en pacientes con estado hiperosmolar no cetósico. Por ejemplo, en el caso del agua total, tiene un déficit aproximado de 9 litros e igual en las demás se puede observar su déficit de cada un electrolito. Bueno, ya que observamos en la tabla los déficits, ahora vamos a ver la reposición. En el caso del potasio, antes de decidir la reposición de potasio, es necesario asegurarse de que el paciente tiene un gasto cardíaco urinario adecuado. Es usual de que en promedio durante las primeras 4 horas de tratamiento se requiera reemplazo de potasio. Las guías recomendadas para reponerlo son las siguientes de acuerdo al valor del potasio sérico. Mayor a 5 milequivalentes por litro no requiere administración de potasio. De 4 a 5 milequivalentes por litro requiere 20 milequivalentes por potasio en cada litro de solución para reposición, mientras que de 3 a 4 milequivalentes por litro requiere 30 a 40 milequivalentes por litro en cada litro de solución para reposición. Y por último, menos de 3 milequivalentes por litro requiere de 40 a 60 milequivalentes por litro en cada litro de solución para la reposición. Debido a que esta es una dosis alta, debe de administrarse por vía central, dada la posibilidad de que cause molestia como flebitis. Fosfato. Se recomienda reposición de fosfato en personas con disfunción cardíaca, anemia o depresión respiratoria, o bien si las concentraciones séricas son menor a 1 miligramo por decilitro. En el bicarbonato no existe indicación para emplearlo en el estado hiperosmolar no cetósico, al menos de que el pH sanguíneo sea menor a 7, mientras que en la heparina se recomienda anticoagulación profiláctica con heparina o con heparina de bajo peso molecular. El pronóstico para pacientes con estado hiperosmolar no cetósico es un porcentaje de mortalidad alto que se incrementa mientras mayor sea la edad. Tenemos un 10% en menores de 75 años. Luego un 19% entre los 75 y 84 años, y finalmente un 35% en mayores de 85 años de edad. La mortalidad también es mayor conforme mayor sea la osmolaridad efectiva.
Por ejemplo, hay un 7% cuando es menor a 350 miliosmoles por litro. Hay 14% si es de 350 a 374, de 32% entre 375 y 399, y un 37% si es mayor a 400. La mortalidad también puede ser temprana o tardía. La primera es cuando se presenta en las primeras 72 horas, y se va a deber sobre todo a septicemia, un estado de choque o una patología subyacente. Y la mortalidad tardía es aquella que acontece después de las primeras 72 horas, y suele ser resultado de eventos tromboembólicos o efectos del tratamiento. Complicaciones. Las complicaciones más comunes del estado hiperosmolar no cetósico son hipoglucemia, por un exceso en la administración de insulina, hipopotasemia, por el manejo con insulina e hidratación, e hiperglucemia, por el cambio a hipoglucemiantes orales. La grave deshidratación y el estado de diuresis disminuida pueden predisponer al paciente a complicaciones más graves, como el tromboembolismo de grandes vasos y coagulación intravascular diseminada. Este es el resultado del incremento de la viscosidad sanguínea y las anormalidades en la vía de la coagulación, que favorecen la producción de trombos. La rhabdomiólisis, que es producto de la destrucción de miocitos y salida de su contenido de las células musculares hacia el plasma. Y el edema cerebral, que se piensa puede ser resultado del movimiento osmótico del agua hacia el espacio intracelular del sistema nervioso central, cuando la osmolaridad plasmática se reduce con rapidez durante el tratamiento. Caso clínico. Paciente de sexo femenino de 65 años que ingresa al servicio de urgencia por deterioro del nivel de conciencia. La hija refiere que el cuadro clínico se inicia hace 48 horas, caracterizado por náuseas más vómitos acuosos y abundantes en 3 ocasiones, lo que se acompaña posteriormente de pérdida del conocimiento, motivo por el cual es trasladada al hospital. Como antecedentes personales patológicos refiere hipertensión arterial desde hace 13 años, controlada con enalapril. Diabetes mellitus tipo 2 de hace 13 años de evolución, controlada inicialmente con glibenclamida, y en los últimos 4 meses controlada con insulina irregularmente. Tiene tumor cerebral benigno, y síndrome ansioso controlado con clonazepam, e infecciones del tracto urinario recurrentes. Al examen físico, la paciente es afebril y estupurosa, pálida, con pupilas isocóricas reactivas, párpados cerrados con reflejo corneal conservado, reflejo oculocefálico normal, mucosas secas, con evidentes signos de deshidratación severa, ruidos cardíacos taquicárdicos, con choque de punta en sexo-espacio intercostal fuera de la línea medioclavicular, pulso rápido y débil, taquipnea, campos pulmonares hipoventilados, abdomen blando, depresible, discreto dolor, con ruidos hidroaéreos presentes y sin megalias, con reflejos osteotendinosos normales. Su fuerza muscular está disminuida y tiene respuesta al dolor. Abre los ojos al dolor. Glasgow de 10, con signo del pliegue positivo, y su tensión arterial es de 100/54 milímetros de mercurio. Para descartar su origen metabólico o no metabólico, se procede a realizar exámenes de laboratorio e imagenológicos. Se observa una hiperglucemia de 886 miligramos por decilitro, una osmolaridad sérica efectiva de 320 miliosmoles. En la gasometría, un pH arterial de 7.24, y en los exámenes de imagen, en el electrocardiograma, no se presentan alteraciones que llamen la atención. En la radiografía portátil de tórax hay cardiomegalia, campos pulmonares normales y sin fracturas, y en la ecografía abdominal y TAC simple de cerebro están normales. Una vez revisados los resultados, nos decidimos por las causas de origen metabólico, específicamente una complicación aguda de la diabetes de la paciente, que según la osmolaridad sérica, la glicemia, la cetosis y la gasometría corresponde a un coma hiperosmolar no cetósico, que en este caso fue desencadenado por la administración inadecuada de la medicación y una infección de vías urinarias bajas.